Vamos a hablar de un tema, como todos los temas de la iglesia, ¿verdad? A veces controversiales en el mundo cristiano. Hemos estado hablando acerca del santuario. Y el santuario, según nos relata la Biblia, en el atrio había un altar. ¿Se acuerdan cuál era ese altar? El altar del sacrificio. Ese era el altar. Altar de madera de acacia, recubierto ¿con qué? ¿Se acuerdan? Con bronce. Era recubierto de bronce. Luego en el lugar santo había otro altar, el altar del incienso. Ahí se quemaba incienso. Este altar, hermanos, era de madera de acacia, pero era recubierto de oro. Así que cuando ustedes lean la Biblia, ustedes van a encontrar, hermanos, los dos altares. En uno se hacía sacrificio y en el otro altar se quemaba incienso. Uno estaba en el atrio y otro estaba en el lugar santo. Vamos a hablar de los dos altares. Ese es el título del tema. Los dos altares y sus cuernos. Los altares tenían cuernos en sus cuatro esquinas. Pero quiero que hagamos algo especial. Voy a mostrarles en la Biblia que como Cristo tiene una doctrina, una enseñanza verdadera, también el demonio tiene enseñanzas para sus seguidores. Y hoy vamos a diferenciar cuál es la enseñanza verdadera. Vamos a ir y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 15. Miren lo que dice Mateo, capítulo 15. En el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los fariseos le estaban reclamando a Jesús: ¿por qué ellos no se lavaban las manos cuando comían el pan? ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos cuando comen el pan? Jesús le dijo a los fariseos: pues también ustedes quebrantan el mandamiento por vuestra tradición. Ellos también estaban quebrantando, hermanos, los mandamientos de Dios por la tradición que ellos mismos habían inventado. Sigue diciendo la Biblia: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Ellos decían la palabra corbán. Ellos habían inventado esta palabra para invalidar el mandamiento de honrar al papá y a la mamá. El papá se podía estar muriendo, la mamá muriendo, y ellos decían: todo es dedicado a Dios, no tengo tiempo para mi padre. Y Dios les dice: ustedes han invalidado ese mandamiento por una tradición. Ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El Señor les dice: hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sin duda alguna, hoy en día, hermanos, ya no estamos viviendo en el tiempo judío. Esas tradiciones que se inventaron en aquel tiempo quedaron en el pasado. Pero hoy en día, hermanos, también las iglesias han metido en el templo, en la casa de Dios, muchas tradiciones que invalidan sus mandamientos. Voy a poner nada más algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando. Por ejemplo, ¿viene en la Biblia el 14 de febrero? No.
es una ¿qué? Una tradición de hombre. Lo celebran las iglesias hoy en día, cualquier denominación sí lo celebra, ¿verdad? No saben mucho de la Biblia, pero sí saben mucho de tradición. Lo mismo le pasaba a los judíos de antaño. ¿Cómo sabían de tradición? ¿Cómo sabían de las costumbres que ellos habían inventado? Pero le preguntaba de la Biblia. Jesús un día les dijo: erráis ignorando las escrituras. El mundo cristiano está viviendo exactamente lo mismo hoy. No sabe nada de la Biblia, pero conoce mucho de tradición. Conoce 14 de febrero, conoce 10 de mayo, conoce 25 de diciembre, día del niño, día del pastor, día de la predicación, día del evangelismo, día de la bondad. Hermano, conoce de todo, pero no conoce de la Biblia. En el libro de Josué hay un pasaje que dice que eso se llama una generación que no conoció a Jehová. Después de Josué, que la muerte de Josué, dice que nace una generación que no conoce a Jehová. Hermanos, ese es un tema también muy importante. Hoy estamos viviendo precisamente esa generación. Una generación que no conoce a Jehová. Conoce de todo, tradiciones, costumbres de hombres, pero no conoce la Biblia. El Señor Jesús, si estuviera hoy, nos repetiría las mismas palabras y nos diría: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de ¿qué? Está lejos de Él. ¿Por qué estaba lejos de ellos? Porque estaban enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. ¿Son peligrosas las doctrinas de hombres? Los mandamientos de los hombres son muy peligrosos. Pero miren, hermanos, que aparte de la doctrina de hombre, no solamente existe la doctrina de hombre. Vayan a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 3. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son esos postreros tiempos? Los que hoy estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe. ¿Quién es un apóstata? El que conoce de la verdad y un día se vuelve, hermanos, en contra de la verdad. Ese es un apóstata. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, ¿de qué dice la Biblia? De demonios, ¿verdad? Allá San Mateo dice que habían doctrinas como mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Pero aquí las doctrinas, hermanos, ya cambian. Aquí ya no son doctrinas de hombre o costumbres o tradiciones. Aquí ya son doctrinas de ¿qué? De demonios. Y eso se torna peligroso en la vida de los seres humanos, en la vida de los cristianos. La pregunta es: ¿qué doctrina nosotros estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo la doctrina de los hombres? ¿O estaremos siguiendo tal vez doctrina de demonios? ¿Qué doctrinas está siguiendo el mundo cristiano? ¿Está siguiendo costumbres mundanas, tradiciones mundanas, las iglesias que hoy en día hay? ¿O estarán siguiendo doctrinas de demonios? ¿Verdad? Hoy vamos a descubrir una de ellas, de cientos de doctrinas de demonios que hay en el mundo cristiano. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, ahora, aparte de doctrina de hombre, aparte de doctrina de demonio, también, hermanos, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra, ¿verdad? Quiero que quede claro ese concepto. Predica la palabra. Nunca se le invitó a ningún ser humano en la Biblia a que predicara anécdotas, experiencias, mucho menos chistes o cuentos o
fábulas. El púlpito, hermanos, es un lugar sagrado. Y cuando un pastor, un predicador, pasa a contar chistes, pasa a decir fábulas, pasa a contar su experiencia, hermanos, está cometiendo un terrible error. Y lo digo con sinceridad y con seriedad. Hoy en día, hermanos, el mundo cristiano está lleno, hermanos, con todo respeto, de payasos, ¿verdad? Gente que pasa al púlpito y piensa que es un circo a donde llega. No se ha dado cuenta, hermanos, de la instrucción que está haciendo. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿y qué más? Y doctrina. Quiere decir, hermanos, que aparte de la doctrina de hombre, aparte de la doctrina de demonio, hay una doctrina verdadera. Una doctrina, hermanos, que es la doctrina de Cristo. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana ¿qué? Ya no se va. ¿Saben cuál es ese tiempo, hermanos? Ese tiempo es hoy. ¿Me explico? Es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo, donde todo mundo puede pensar lo que quiere, ¿verdad? Y de repente, hermanos, nosotros escuchamos a un predicador y aunque haga dicho una sandez en el púlpito, nosotros también le creemos. Saben, hermanos, que aunque la doctrina no nos va a salvar, aunque la doctrina, hermanos, no nos ayuda para ir a la salvación, el Señor Jesús le advirtió a Timoteo. Miren qué dice el capítulo 4 y el versículo 15. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de lo que tú predicas en el púlpito. No prediques cualquier cosa, ¿verdad? Predica lo que viene en la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. O sea, quiere decir, hermano, que si yo vengo a predicar una doctrina falsa aquí, los voy a llevar ¿a dónde? Al despeñadero. ¿Me explico? Si yo predico aquí una doctrina falsa, los llevo al despeñadero. Si yo predico una doctrina verdadera, dice el apóstol San Pablo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te están ¿qué? Escuchando. ¿Están entendiendo? Vamos a predicar doctrinas, hermanos, verdaderas. Porque vendrá tiempo cuando ya no se va a sufrir esa doctrina. Aún la iglesia que un día nació en 1844, hermanos, tiene doctrinas tremendas. Una de ellas es la que se introdujo a la iglesia adventista en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ahorita vamos a ver. Miren lo que dice aquí. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de qué? De la verdad el oído y se volverán a qué. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento que aparentemente se ve bonito o se ve raro, pero la gente, hermanos, lo cree. Esa es una fábula. Y hoy en día muchas iglesias cristianas, hermanos, están predicando no la palabra de Dios, están predicando fábulas, hermanos, en los púlpitos. Muchísimas fábulas. Miren lo que dice San Juan, o en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? O sea, quiere decir que hay una doctrina que es la doctrina de Jesús, que es la doctrina de Cristo. Hay doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y también existe la doctrina de Cristo. ¿En cuál estamos nosotros parados? Si vemos al mundo cristiano, ¿ustedes qué me dirían? ¿En cuál doctrina están parados? Muchos cristianos hoy en día están en la de hombres, ¿verdad? Celebrando infinidad de fiestas paganas en su iglesia. Celebrando el 14 de febrero, 10 de mayo, 25 de diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Día del pastor, día del niño, día del abuelo, día del padre, día del anciano, día de la anciana, día de la mujer.
hermano, infinidad de días, ¿verdad? Y el Señor Jesús, ¿qué les diría hoy? Erráis ignorando las Escrituras. En vez de ponerse a estudiar, están en las tradiciones. Algo más peligroso o igual de peligroso son las doctrinas de demonio. Pero nosotros debemos de perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesús. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y perseverar, dice aquí, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y también tiene al Hijo. Amén, hermanos. ¿Qué debemos de hacer entonces? Perseverar en la verdadera doctrina. Puse 4 textos aquí en la pantalla. Es curioso, la semana pasada fui a una iglesia y me permitieron predicar con los hermanos, y es curioso lo que ellos piensan, y yo estoy seguro que muchos van a pensar contrario a lo que dice la Biblia, pero hoy vamos a aprender algo importante. Puse 4 textos. Puse el Salmo capítulo 32. Voy a invitar a que tomen su Biblia y lo abran, por favor. ¿Saben por qué? Porque nos encontramos en el tiempo donde las Biblias también están siendo cambiadas. Y el enemigo, hermanos, no está perdiendo nada de tiempo. El que está durmiendo, hermanos, es el cristiano. Escribí también Isaías 43:25, Santiago 5:20 y Hechos 13. Aquí aparecen, hermanos, 2 palabras. Una palabra es la palabra cubrir y la otra es la palabra borrar. Cubrir significa que yo agarro un manto y se lo pongo encima de este mueble, y cuando yo quito ese manto, el mueble aparece otra vez, ¿verdad? Eso significa cubrir. Pongo el manto, lo quito el manto y el mueble está. Pero si yo agarro este mueble y le pongo fuego, le pongo lumbre, el mueble se consume, se acaba, queda borrado de la existencia de este mundo. Eso significa borrar, eliminar por completo el objeto. Cuando nosotros vamos a Cristo, ¿qué creen ustedes que sucede? Vamos a leerlo y vamos a ir al Salmo 32. Aunque hay Biblias, hermanos, la NBI y otras Biblias nuevas que ya están cambiadas. Si alguien tiene una Biblia cambiada, no se preocupe, hoy vamos a resolver el problema. ¿Cómo dice Salmo 32:1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Y aquí está la palabra que queremos analizar en este día. Y cubierto su pecado. O sea que el pecado, hermanos, está todavía cubierto, dice el salmista. Pero cuando yo voy al libro de Isaías 43:25, miren cómo dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Déjenme una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el pecado es cubierto o que el pecado es borrado? Cuando yo me arrodillo a Cristo y le digo: Señor, perdona mi pecado, ¿qué hará Cristo, hermanos, en el cielo? ¿Lo elimina el pecado de una vez? ¿O el pecado queda cubierto en alguna parte del cielo? Aquí hay 2 versículos que dicen cosas completamente diferentes. Uno dice que lo cubre y otro dice que lo borra. Santiago 5:20. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y como dice aquí, hermanos, cubrirá multitud de pecados. Pero en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora vuelvo a preguntar: ¿serán los pecados cubiertos o serán los pecados borrados? Aquí encontramos 4 versículos. 2 de ellos dicen que son cubiertos
pero 2 de ellos dicen que son borrados. Ahora la otra pregunta sería, ¿qué implicación tendría que el pecado fuera cubierto o que fuera borrado? Fíjense, hermanos, qué astuto es el enemigo. ¿Qué implicación tendría, hermanos, que yo piense que el pecado es cubierto? ¿Qué implicaría que yo piense que el pecado es borrado? ¿Qué implicación tiene esto? Hoy vamos a descubrir las implicaciones de esta enseñanza. ¿Y en cuál se quedan ustedes? Porque los veo un poco así como que sorprendidos. ¿En cuál se quedarían ustedes? ¿En el pecado cubierto o en el pecado borrado? ¿En cuál de esos dos puntos se quedarían ustedes? ¿En el borrado o en el cubierto? El hermano dice que es borrado. ¿Alguien más apoya eso? Miren, hermanos, vamos a leer, vamos a dar el tema de los 2 altares. Un altar era el altar del holocausto y otro era el altar del incienso. Madera de acacia recubierto de bronce y madera de acacia recubierto de oro. Estaba en el atrio, estaba en el lugar santo, y los 2 altares tenían 4 cuernos. Este es el altar del holocausto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Por favor, abran su Biblia. Éxodo 27, 1 y 2. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Verso 2. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. ¿Por qué sabemos que este era el altar del sacrificio? Porque era el altar de bronce. Y la Biblia dice que era de madera de acacia recubierta de bronce y tenía ¿cuántos cuernos, hermanos, este altar? 4 cuernos. Ahora veamos el altar del incienso. Este estaba en el lugar santo. Estaba junto al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Después del velo está el lugar santísimo donde está el arca. Vamos a leer Éxodo capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. La Biblia lo identifica rápidamente y dice: harás asimismo un altar para quemar incienso. Ese es el altar del incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura también de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Tanto el altar del holocausto, del sacrificio, tenía cuernos y tenía 4 cuernos, hermanos. Lo mismo pasaba, hermanos, con el altar del incienso, madera de acacia recubierto de oro, y tenía también este altar 4 cuernitos en sus 4 esquinas. ¿Para qué servían estos cuernos, hermanos? ¿Qué referencia nos dan para hoy en día? ¿Qué significado tienen esos cuernos según la palabra de Dios? ¿Qué importancia implicaría? Miren, hermanos, lo que pasaba en los cuernos. Vayan a Levíticos, capítulo 4, versículo 1 y versículo 7. Por favor, abran su Biblia. Levíticos, capítulo 4. Y de ahí no se muevan, porque ahí vamos a leer, hermanos, lo que pasaba en el cuerno del altar del incienso y el cuerno del altar del sacrificio. En el versículo 3 de Levítico 4 dice, o versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro
Y creo que no voy a definir el pecado por hierro, hermanos, porque nos va a llevar más tiempo. Y la idea es que tengamos este proyecto, hermanos, también en nuestra casa. Pero dice la Biblia que cuando alguna persona peca por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se ha de hacer e hiciere alguna de ellas, verso 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Por favor, noten lo que dice la Biblia. Aquí está pecando un sacerdote ungido. Ese sacerdote no trae un cabrito ni un corderito, trae un becerro. ¿Cuál es más grande? ¿El becerro o el cabrito? El becerro, ¿verdad? Dice un texto en la Biblia, y si gustan vamos a leerlo, Lucas 12:48. Vayan al libro de Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas él que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, hermanos, que entre más alto el rango de autoridad en el pueblo de Dios, el sacrificio tenía que ser mucho más grande. Este sacerdote no estaba llevando ni un cabrito, ni estaba llevando un corderito, estaba llevando un becerro, un animal grande. Y ese becerro, dice la Biblia, que era sin defecto. ¿Saben por qué? Porque tenía que simbolizar a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro que Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese animal, hermanos, antes del sacrificio tenía que ser inspeccionado por un sacerdote que no tuviera rayas, que no tuviera labios leporino, que no fuera cojo, que no tuviera ningún defecto. Si ese animal tenía un defecto, era rechazado, no podía ser utilizado para el sacrificio. Así que el becerro de este hombre tenía que ser sin defecto. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántas manos ponía este hombre en el becerro? Pondrá su mano en la cabeza del becerro. ¿Cuántas manos? Una mano. Nada más una mano. Cuando él agarraba, hacía este simbolismo. Ponía su mano y simbólicamente los pecados se traspasaban al animal. Nada más el hombre ponía, ¿cuántas manos dijimos? Una mano. ¿Por qué ponía una mano? ¿Acaso en el estudio que tenemos en el santuario había un momento cuando el ser humano ponía dos manos? Sí. Había un momento cuando el ser humano agarraba, hermanos, o el líder religioso de ahí y ponía las dos manos. Pero en este sacrificio, en este ritual, solamente dice la Biblia que iba a poner su mano sobre la cabeza del becerro y luego el mismo hombre que cometió el pecado iba a degollar al animal, iba a derramar la sangre. ¿Me explico? Agarraba a ese animalito, lo mataba, lo degollaba y derramaba su sangre. Miren qué dice el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, en el lugar santo. Agarraba con una vasija de oro, cambiaba la sangre en esa vasija y llegaba hacia el tabernáculo de reunión, en el lugar santo. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Este era algo interesante para ellos y para nosotros. Era un ritual que tenía un gran significado. El número 7 significa ¿qué cosa? Perfección. Cuando él agarraba y rociaba 7 veces el velo, significa que la sangre de Cristo era perfecta para perdonar nuestros pecados. Amén, hermanos. La sangre de Cristo es perfecta.
para perdonar todos nuestros pecados. Y así que agarraba al sacerdote y lo rociaba 7 veces delante del velo. ¿Por qué delante del velo? Porque detrás del velo estaba el arca del pacto y dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Cuando nos toque estudiar un poquito de los 10 mandamientos van a entender por qué el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo y los 10 mandamientos tenían, las 2 tablas estaban abiertas, como que esperando algo. Y si esperaban algo, esperaban que se pagara el precio del pecado. Y el pago del precio del pecado era la sangre de ese animal, que era símbolo de la sangre de Cristo, pagando el precio de nuestro pecado. Así que, ¿cuántas veces la rociaba? 7 veces. Versículo 7. El sacerdote pondrá de esa sangre, ¿sobre qué cosa? Sobre los cuernos. Agarraba el sacerdote, entraba al lugar santo, rociaba 7 veces sobre este velo la sangre y luego con sus dedos manchaba, hermanos, los cuernos de este altar. ¿Entendieron eso hasta ahí? Agarraba el sacerdote, hermanos, y manchaba con sus dedos el de sangre estos cuernos. ¿Y saben cuánto tiempo tardaba ahí? Quedaba ahí durante todo un año. La sangre quedaba ahí durante todo un año. Sigue diciendo el versículo 7, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Primero manchaba los cuernos de este altar, pero luego salía con la sangre y rociaba, hermanos, la sangre alrededor de este altar. ¿Qué significado tiene eso? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo, hermanos, es accesible para todos los seres humanos. Amén. Ahora les hago una pregunta. ¿Entonces todos nos vamos a salvar? No. ¿Cuál es el requisito indispensable? ¿Creer en quién? Creer en Jesús. ¿Saben por qué les comento esto? Porque hay un grupo religioso que se llaman los universalistas y ellos dicen: mira, hermano, ni te preocupes, la sangre de Cristo fue para todos y todos nos salvamos. Pero eso es mentira. Se salva solamente el que confía en el Señor Jesucristo. Aunque la sangre, este era un símbolo de que la sangre era para todos, solamente aquellos que se abrazan de Cristo, que le toman de su mano, creen y confían en Él, solamente ellos van a poder ser salvos en el día cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Así que no se confíen, hermanos. Tenemos que aprender a tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesús. Ahora, Levíticos capítulo 4, verso 27 al verso 30. Aquí vuelve a aparecer el pecado por tierra. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por tierra, ¿verdad? Según la Biblia, hermanos, existen solamente 2 clases de pecado: el pecado por soberbia y el pecado por tierra. Así rapidito, el pecado por soberbia, dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado por tierra es aquel pecado de ignorancia, dice el apóstol San Pablo. Ahora, sigue diciendo: haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer y delinquiendo. Verso 28. Luego que conociere su pecado que cometió. Aquí está actuando, hermanos, el Espíritu Santo. Nadie, hermanos, va a Cristo sin que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. ¿Estamos bien? Nadie va a Jesús, a los pies de Jesús, sin que el Espíritu Santo haya actuado. Aquí en este versículo me llama mucho la atención, hermanos, porque está actuando el Espíritu Santo. Dice la Biblia en la parábola del hijo pródigo: y volviendo en sí. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo estaba tocando la vida de ese muchacho y le estaba diciendo: vuelve, conviértete otra vez, estás lejos de tu casa, cometiste pecado, regresa a tu padre. Este hombre, luego que conoció el pecado por medio del Espíritu Santo, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado,
que cometió. El sacerdote llevaba ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Un becerro, porque era un líder espiritual de Israel. Pero el común del pueblo, una persona del pueblo, ya no llevaba un becerro, llevaba una cabra. Les hago una pregunta: ¿qué es más grande, un becerro o una cabra? Un becerro, ¿verdad? Así que el animalito de este hombre era más pequeñito, pero también era sin defecto, porque tenía que representar a Cristo, ¿verdad? Y lo llevaba por el pecado que había cometido. Versículo 29. Y pondrá ¿cuántas manos aquí, hermanos? ¿Cuántas manos? Su mano. Quiere decir la Biblia que este hombre, hermanos, iba a poner una ¿qué? Una sola mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. El mismo hombre va a degollar en el lugar del holocausto. Ahora fíjense qué pasaba con la sangre. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá ¿sobre qué? Sobre los cuernos del altar del holocausto. Este es el altar del incienso. El altar del holocausto es el que estaba, hermanos, en el atrio. Así que la sangre de ese animal que era muerto por uno del pueblo era puesto aquí, en los cuernos del altar del holocausto. Y el resto, dice el libro de Levíticos, el resto, hermanos, era derramado al pie del mismo altar. El mismo símbolo. La sangre, hermanos, es beneficio para toda la humanidad. Amén. La sangre es beneficio para toda la humanidad. Pero la sangre, hermanos, estaba puesto, hermanos, en los cuernos del altar. ¿Qué simboliza, hermanos, esos cuernos? ¿Qué representan, hermanos, esos cuernos? Vamos a ir un poquito atrás. ¿Por qué nada más una mano? ¿Habría algún momento en que se ponían, hermanos, las dos manos? Había un momento en que se ponían las dos manos. Miren lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 16. Por favor, abra su Biblia. Levíticos 16. Verso 2. Levíticos 16, hermanos, está hablando del día del juicio. Durante todos los años había sacrificios de animales, pero en el último día, en el día 10 de Tibri, había un día muy especial donde se hacía juicio y también se hacía limpieza de los pecados. Dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Cada qué tiempo iba a entrar? Versículo 34. Dice el versículo 34: y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Qué significa eso de hacer expiación? Antes de leer cuántas manos se ponía en el día de la expiación en un animal, miren, hermanos, qué significa hacer expiación. Vayan, sin apartarnos de Levítico 16, vayan por favor al libro de Hebreos. Miren lo que dice, hermanos, del libro de Hebreos. Abran su Biblia, hermanos. En el capítulo 10, versículo 2 y versículo 3. Dice el apóstol San Pablo: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de ¿qué cosa? Se hace memoria de los pecados. Miren qué interesante lo que dice el apóstol San Pablo. Los cuernos estaban manchados de sangre. Todos los días del año se hacían sacrificios y se hacía el mismo ritual. Se manchaba el velo, se manchaban los cuernos y se rociaba la sangre al pie del altar. Y ya en el último día, o más bien en el día de la expiación, en el día del juicio, se hacía memoria de los pecados. Entonces la pregunta sería: entonces, hermanos, los pecados no están borrados.
Si se hacía memoria de los pecados, significa que los pecados no estaban ¿qué? No estaban, ¿qué cosa? No estaban borrados. Sigue diciendo Levítico 16. Aquí en Levítico 16 aparecen dos animalitos, dos machos cabríos, uno que representa a Jehová y otro que representa a Azazel. Miren qué dice Levítico 16:7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 8. Echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ese macho cabrío que representaba a Jehová, hermanos, el sumo sacerdote del último día agarraba y ponía su mano en la cabeza de ese animalito y tras su mano traspasaba todos los pecados del pueblo de Israel. Y luego era muerto el macho cabrío que representa a Jehová. ¿Saben, hermanos, quién es ese Jehová? Cristo. Es el que murió en la cruz del Calvario. Representaba ese macho cabrío muerto a Jesús. Pero el otro macho cabrío, dice la Biblia que era el macho cabrío que representaba a Azazel. ¿Quién es Azazel, hermanos? Satanás. Miren lo que dice el versículo 20. Levítico 16:20. Vayan a la Biblia, hermanos, porque aquí acuérdense que somos bíblicos y estamos estudiando la palabra de Dios. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el que representaba a Azazel. Verso 21. Y pondrá a Aarón, ¿cuántas manos, hermanos? Sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Cuántas manos dijimos? Dos. Y cuando se hacía un sacrificio común, normal, durante todos los días de la semana, ¿cuántas manos se ponían? Una. ¿Por qué creen ustedes que se ponían una mano? ¿Y por qué al final de todo el servicio del santuario se llegaban a poner cuántas manos? Se llegaban a poner dos manos. Ahora, ¿qué simbolizan, hermanos, los cuernos? Los cuernos simbolizan dos cosas. La primera simboliza poder. Esto es interesante, hermanos, entenderlo. ¿Saben por qué? Porque en el mundo cristiano, hermanos, todo el mundo ponemos pretexto y decimos: no puedo vencer. No puedo vencer mi manera de beber, no puedo vencer mi manera de fumar, no puedo vencer mi manera de comer, mi manera de hablar. No lo puedo vencer. Y ponemos el pretexto y decimos: Cristo venció porque Jesús era Dios. Les voy a aclarar algo, hermanos, en esta noche y les voy a decir que nunca sé. Aunque Jesús era Dios, también fue humano. Y si Jesús venció, fue precisamente porque tenía comunión con su Padre. Él era un hombre que oraba mucho. Era un hombre que se iba, hermanos, a lugares desiertos para orar, a lugares lejanos para hacer oración a su Padre. Y cuando salía él, salía revestido de poder para poder vencer. Esos cuernos, hermanos, simbolizan poder. Cuando leemos la Biblia, hermanos, encontramos que el cuerno simboliza poder. Y quiere decir que cuando se ponía la sangre en el cuerno, la sangre tiene poder para vencer nuestro pecado. Amén, hermanos. Amén. ¿Me están siguiendo con la Biblia? Así que no hay pretexto, ¿verdad? Si nosotros oramos, vamos a vencer en el nombre de Cristo. Si nosotros nos arrodillamos, vamos a vencer nuestros malos hábitos alimenticios, nuestras malas palabras. Vamos a vencer, hermanos, el pecado. Vamos a vencer en el nombre del Señor Jesús. Por eso la sangre se ponía en el cuerno, porque el cuerno simboliza poder para vencer el pecado. Pero ¿saben qué otra cosa simbolizan los cuernos? ¿Qué dice aquí? Simbolizan un registro. La sangre llevaba el pecado del individuo, del hijo de Israel.
Cuando él traspasaba su pecado con una mano, ese animalito quedaba contaminado simbólicamente de pecado. Y cuando derramaba su sangre, esa sangre llevaba el pecado ahí, simbólicamente. Así que cuando ese hombre agarraba, hermanos, y lo ponía en los cuernos de los dos altares, el pecado quedaba registrado durante todo un año, hasta el día de la expiación. Miren lo que dice ese texto, para que ustedes me crean. Y miren cómo quedaba registrado. No es nada más que aquí medio registradito, no. Jeremías, capítulo 17 y el versículo 1. Por favor, vayan a la Biblia. Acuérdense, ¿cuántos altares hay? Dos, altar del holocausto y altar de ¿qué? Del incienso. Los dos tienen cuernos. Y los cuernos eran manchados de sangre. Ahora, miren, hermanos, qué interesante lo que dice Jeremías. El pecado de Judá escrito está, ¿con qué dice aquí? Con cincel de hierro. Yo no sé cómo era realmente el cincel de hierro, hermano, pero me han dicho, ¿verdad?, que eran como los instrumentos para marcar ganado, pero en pequeño. ¿Han visto el instrumento para marcar ganado? Lo meten a la lumbre y lo marcan. Pobre ganado queda marcado para toda su vida. Y ese cincel, hermanos, era un cincel de hierro. Se pegaba en el metal y quedaba la letra grabada. Y con punta de diamante. Esculpido está el pecado en las tablas de su corazón. ¿Y en dónde más quedaba grabado, hermanos? En los cuernos de sus altares. O sea que cada vez que la persona, que el sacerdote oficiaba y manchaba los cuernos, hermanos, el pecado de Judá quedaba escrito, hermanos, ahí. Todos los días del año, hasta el final, hermanos, hasta la sexta fiesta, que era la fiesta de Yom Kippur, quedaban registrados, hermanos, esos pecados. Y esos cuernos simbolizan hoy en día, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12? Simbolizan los libros que están ¿dónde? Los libros que están en el cielo. Porque ¿dónde se escriben hoy en día los pecados? Ya no agarra uno la sangre y lo pone uno en el cuerpo, ¿verdad? Ahora la sangre, esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo que vino a morir por nosotros. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, hermanos, ahora es el que carga el pecado del pueblo. Cada vez que tú y yo confesamos nuestro pecado, hermanos, ese pecado se traspasa a Cristo. Cada vez que nosotros confesamos nuestro pecado, esas llaguitas, hermanos, que lo hicieron los clavos allí en la cruz del Calvario, se siguen lastimando. No sé cuántos sabían eso. ¿Me explico? Esas llaguitas siguen ¿qué? Hermano, lastimándose. Esas llagas de los pies siguen lastimándose, siguen sangrando. La Biblia dice que Dios quiere un pueblo que luche, hermanos, para vencer el pecado. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. El apóstol Juan dice, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero gracias a esa escritura nos da una esperanza y nos dice, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es cierto que hay un abogado, pero ese abogado sigue ¿qué cosa? Sangrando. No sé si me han entendido. Ese abogado sigue sangrando. Ese abogado misericordioso, hermanos, que intercede todos los días por nosotros. Cada vez que un hijo es infiel, desobediente, ya se bautizó, pero vive como quiere, el Señor Jesús, hermanos, sufre, siente un dolor. Y la sangre y el hueco de sus manos, hermanos, les hago una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que les tocaran una llaga? ¿Cómo se siente cuando nos tocan una llaga? ¿Verdad? No me toquen la llaga, me duele. ¿Verdad? Esas llagas Jesús las obtuvo gracias a quién? Gracias a tu pecado y a mi pecado. Y cada vez que hay pecado, hermanos, sin embargo, la esperanza dice, si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado. Amén. Ese es el abogado. Pero no está diciendo el Señor Jesús, si vivan pecando, no pasa nada. No. Señor Jesús, por si alguna vez pecas, arrodíllate porque hay perdón para ese pecado. Dice la Biblia, vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Díganme ustedes qué se escribe en el libro de la vida.
Vayan a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Por favor, lean. Para que vean, hermanos, que se escribe en el libro de la vida. Porque dice la Biblia que hay libros. Y aparte hay otro libro que es el libro de la vida. Existe el libro de la muerte. Y existe el libro de las memorias. Pero este libro de la vida, miren qué se escribe en el libro de la vida. Aunque hay otros textos, este es el texto más claro. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de ¿qué? En el libro de la vida. ¿Qué se escribe entonces en el libro de la vida? Los nombres de los que un día aceptaron aquí, de los que un día aceptaron a Cristo. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que aparte del libro de la vida hay libros. Vamos a leer en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vayan a Malaquías, antes de San Mateo. Miren qué dice Malaquías. ¿Qué otro libro hay? Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En el cielo, hermanos, hay 3 libros: libro de la vida, libro de memoria y el libro de la muerte. En el libro de la vida se escriben, hermanos, los nombres de los que son salvos, o los que van a ser salvos, si Dios lo permite. Pero ¿qué se escribirá, hermanos, en el libro de memoria? Los pecados quedaban grabados en los cuernos. Ahora ya no hay cuerno, ahora ya no hay una sangre de un animal, ahora es la sangre de Cristo Jesús, y ahora son los libros que están ¿dónde? En el cielo. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 535. Miren, hermanos, lo serio que es este punto. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. O sea que el pecado no es borrado. ¿El pecado es qué cosa? El pecado es cubierto, ¿verdad? No es borrado. Mucho tiempo yo creí, hermano, que el pecado era borrado. Que cuando yo me arrodillaba, el Señor Jesús agarraba su borrador y lo borraba. Y me decía: mira, Roger, tú ya no tienes pecado. Ya te borré tu pecado, ya lo eché a lo más profundo de la mano. Pero cuando uno estudia, hermanos, el santuario, cuando uno se dedica a estudiar el santuario, hermanos, encuentra que el pecado, hermanos, no es borrado. El pecado está registrado en un libro que está en el cielo. Pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, de toda palabra que ociosa que hablaren los hombres. Miren qué delicado es el asunto de un cristiano. Aún las palabras ociosas que hablamos quedan registradas en el cielo. Darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará fiesto los propósitos de los corazones. Y aquí con esto está escrito delante de mí vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible ¿qué? Exactitud. ¿Cómo aparecen, hermanos, los pecados? Exactamente como lo pensamos, exactamente como lo dijimos, exactamente como lo hicimos. El Señor no se pierde, hermanos, nada. Cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones, reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, hermanos,
las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados, todo fue, ¿qué cosa? Registrado por el ángel anotador. Así como se registraba el pecado en el cuerno, quedaba grabado, así queda, hermanos, grabado el pecado del cristiano o del Hijo de Dios en los libros, hermanos, de memorias. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué implica, hermano, que yo diga, hermano, no te preocupes, mi pecado es borrado? Tiene muchas implicaciones. Por eso le dije al principio, ¿doctrina de hombre o doctrina de demonio? ¿Verdad? ¿Qué es una doctrina de demonio? Todo lo que contradice ¿a quién? A Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que el día de reposo, ¿qué día es? Sábado. Pero el enemigo de Dios dice, yo no quiero que ustedes guarden el sábado, porque Cristo resucitó el domingo, o el día primero. Así que vamos a cambiar el día, del sábado al domingo. Hermano, ¿es una doctrina de Dios el domingo? No. ¿Es una doctrina de qué? Una doctrina del demonio. El sábado es el día de reposo. Un día vamos a hablar de esto y van a ver, los que no han conocido todavía de sábado plenamente, que el sábado es el día de reposo. Ahora, aquí también encontramos lo mismo. Jesús dice que los pecados están registrados en el cielo y que están cubiertos por la sangre de Cristo. Pero el demonio dice no, el pecado se ha sido borrado. ¿Qué implicación, hermanos, tiene esto? Ahora, ¿por qué se ponía solamente una mano? ¿Saben por qué se ponía solamente una mano? ¿Por qué dice la niña? No, pero más o menos, miren, solamente ponía una mano el individuo, porque el día que ese individuo se olvidaba de Cristo, hermanos, el día que nosotros como cristianos nos olvidamos de Jesús y nos apartamos de la sangre de Cristo que nos cubre nuestro pecado, el Señor Jesús dice, bueno, pues yo ya no voy a ser tu abogado, yo ya no te voy a defender, tú ya no quieres que yo te represente en el cielo, así que ahora tu pecado, el que confesaste hace 40 años, un adulterio, un robo, un homicidio, no sé, ese mismo pecado te lo voy a regresar a ti y tú vas a pagar por tu propio pecado. Porque el que debería de pagar tu pecado, el que pagó tu pecado fui yo, dice Cristo. Pero al final de la historia, el que pagará el pecado, ¿saben quién es? El demonio. Por eso agarraban las dos manos y le ponían al macho cabrío las dos manos para que todo el pecado de Israel traspasara a Sacel, que significa el demonio, y lo mandaban a un desierto. Y eso significaba el fin o la eliminación del pecado del pueblo de Israel. Y cuando el pecado era eliminado, hermanos, el pueblo celebraba una fiesta que le llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y cuando celebraba la fiesta de los tabernáculos, hermanos, el pueblo brincaba, silbaba, aplaudía, bailaba, hacía lo que quería. Estaba feliz porque ya se había acabado el día de la expiación y había quedado libre de los pecados. Ahora, ¿nosotros estamos viviendo en la fiesta de los tabernáculos? No. Estamos viviendo en el día del juicio. Entonces, ¿tenemos derecho de bailar? No. ¿Tenemos derecho de decir, ya soy salvo? No. Estamos en lucha todavía con Cristo. Miren, vamos a leer esta parábola. San Mateo 18, 23, 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Pongan atención en esta parábola porque esta nos indica lo que les acabo de decir. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y cómo dice aquí? ¿Le perdonó la deuda? ¿Sabes qué? Me estás rogando, te estás humillando, me debes 10,000 talentos. Está bien, dijo el Señor, te voy a perdonar la deuda. Así que este siervo
ya se le había perdonado la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Ya estaba perdonado, ¿verdad? Pero miren qué pasó. Pero al salir, San Mateo 18, 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, o sea, el que le habían perdonado la deuda, se encontró con otro que le debía también 100 denarios, y haciéndole él le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. A él le perdonaron la deuda, ¿cierto? Pero él no quiso perdonar la deuda del otro. A él le dijeron: te perdono, estás libre, vete. Pero él, cuando se encontró a otro que le debía, agarró y le dijo: o me pagas o te meto a la cárcel. Como no le pagó, lo metió a la cárcel, no lo perdonó. Miren qué dice y cómo concluye la historia. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, ¿te acuerdas que te lo perdoné? Ya se lo había perdonado, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, el Señor le dijo: ¿te acuerdas que te perdoné la deuda? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora, le dice el Señor, te voy a levantar el perdón y te voy a meter ¿a dónde? A la cárcel. Miren lo que dice. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. O sea que cuando, a pesar de estar perdonado, no quiere decir, hermano, que ya estamos libres. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor también va a levantar nuestro perdón y los pecados que habían sido perdonados estarán sobre nosotros. ¿Entendieron? ¿Saben? Por eso, hermanos, la persona nada más ponía ¿cuántas manos? Una mano. ¿Se acuerdan de aquellas grabadorcitas? No sé si alguien lo vendió, que se llamaban reversibles, ¿verdad? Terminaba el cassette y al terminar volvía a regresar y volvía a empezar la canción. Lo mismo pasa con este tipo de historia. Si nosotros nos mantenemos en Cristo, el pecado está cubierto. Pero si nosotros un día nos alejamos, el pecado es reversible. Lo que un día te perdonó Dios, te lo vuelve a cobrar. ¿Entendimos eso? Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. O sea que el pecado, hermanos, hasta hoy en día no ha sido borrado. El pecado está cubierto. Y si nos mantenemos en los brazos de Jesús, el Señor será nuestro abogado. Amén. Pero si nos separamos de él, dice la sierva de Dios, Elena G. de White, sus pecados van a estar sobre ti como si nunca tuvieses ¿qué? Como si nunca te hubieses arrepentido. Miren, hermanos, lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Vaya Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Por favor. Quiero mostrarles algo, hermanos, que a veces no entendemos y que es el problema que están viviendo hoy en día muchos cristianos. Miren qué dice el versículo 21. Mas el impío dice: si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Quién es el impío? Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿En cuál justicia?
Si la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de ¿qué? De inmundicia. ¿Quién es esa justicia? Cristo, Jehová, justicia nuestra. Hermanos, no hay vuelta de hoja. Nuestra justicia es Jesús. Si yo agarro y regalo mi dinero, si yo agarro y hago muchas obras, si yo agarro y ando predicando, ¿eso me va a salvar? No. ¿Qué me va a salvar? ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Vamos bien? Hermano, ese impío, si se vuelve a Cristo, va a ser salvo. ¿Y saben cuál es lo curioso de esta historia? Que muchos cristianos que vivieron 30, 40 años se van a perder, y aquel que se arrepiente a última hora se puede hasta salvar. ¿Me entendieron eso? Hay tantos cristianos hoy en día, hermanos, que viven como el judío, ¿verdad? Tratando de agradar a Dios, como el hijo mayor del hijo pródigo. Señor, le dice al padre, yo he vivido todo el tiempo contigo, he hecho tu voluntad, he hecho lo que tú me mandaste, y ni una vaca me has matado, ni un buen engordado me has dado para mi fiesta. ¿Verdad? Le reclaman a Dios. Y se lo reclaman porque dicen que son muy buenos ellos. Pero hermanos, nosotros no tenemos nada bueno. Es la justicia del Señor. Y esta historia o esta experiencia de Ezequiel es triste. Porque dice la Biblia en el versículo 24: mas si el justo, imagínense que ese justo haya vivido 50 años a los pies de Cristo. Era un justo tibiezón. Se apartase de su justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Si se aparta ese justo de Cristo, es más, pierde la fe en el último momento, hermano. Hay gente que va a perder la fe por la persecución, por los problemas, por la enfermedad, por cualquier cosa pierden la fe. 50 años desperdiciados en una iglesia, ¿cómo lo ven? Y de repente, hermano, llega y pierde la fe, ¿no? Ay, porque me vieron mal, porque un hermano no me saludó. Ahora imagínense cuando vengan las persecuciones difíciles, venga una persecución terrible y nos pongan un arma en la cabeza y nos digan: arrepiéntete de lo que crees. Perdemos la fe. Después de haber creído tantos años, se acabó todo en un abrir y cerrar. Y otros van a tomar el lugar nuestro. Dice la Biblia, hermano, no dejes que nadie tome tu ¿qué? Necesitamos día con día aferrarnos a la mano de Cristo. Amén. Si el justo se apartare de su justicia, cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Miren qué dice: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, ¿qué cosa? Por ello morirá. Así que eso es lo que representa, hermanos, los pueblos. Así que cuando nosotros vamos a Cristo y le pedimos perdón, el pecado no está borrado. El pecado está en cosa cubierto. ¿Cuándo va a ser borrado? Cuando un día Jesús salga y diga: consumado es, salga del lugar santísimo. ¿Ya está saliendo Jesús del lugar santísimo? Todavía no. Está en las puertas, pero todavía va a salir. Va a salir Jesús y simbólicamente va a ver al diablo y le va a decir: ven para acá, ¿verdad? Mis hijos me confesaron su pecado y yo los tengo cargando en mis hombros. Pero como ya terminó el juicio, ahora el que va a pagar el pecado le dice al diablo: eres tú, ¿verdad? Pobre diablo, porque el diablo va a cargar con todos los pecados confesados ante Cristo Jesús. Qué interesante. Cristo al final de cuentas no va a cargar los pecados del ser humano. Al final de cuentas Jesús va a agarrar, así como el sacerdote ponía las dos manos en el macho cabrío, Jesús va a agarrar sus dos manos y le va a decir: hola diablo, ahí están tus pecados, esos son tuyos. Hiciste pecar a mi pueblo, lo instigaste hasta el último momento, pero ellos se aferraron a la sangre de Jesús y vencieron con la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Eso es realmente interesante. Al final de cuentas, hermanos, nosotros conocemos la historia. Si seguimos, hermanos, adelante. Pero miren, hermanos, el enemigo es tremendo, ¿verdad? ¿Quedó claro? Pecado borrado o cubierto. Pecado cubierto. ¿Qué implicación tiene una y otra cosa?
nosotros debemos ser estudiantes de la profecía, estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Aquí miren, hermanos, tengo varias Biblias. Por favor, vayan agarrando su Biblia. Aquí tengo la Reina Valera, una Biblia católica, ¿verdad? Biblia temática también católica. Esta Biblia NBI, Murdo creo que se llama el que la produce. Este fulano es un pornográfico, produce películas de brujería, pornográficas, etc. Pero se cree cristiano y produjo millones de Biblias de estas. Se me fue el nombre, pero es la de evangélicos, la unión de cristianos evangélicos, se vio comprometido a comprar 5 millones cada iglesia, hermanos, de evangélicos, ya sean nazarenos, bautistas, adventistas, presbiterianos, anglicanos, etc. Así que la NBI, como la de lenguaje actual, hoy en día son las Biblias más vendidas a nivel cristianismo, ¿verdad? Y lo leen. Pero miren qué interesante lo que vamos a encontrar aquí. Así que agarramos una Biblia, que es la Biblia del lenguaje actual, y agarramos el texto que leímos hoy de Salmo 32. Bienaventurado o dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y es cubierto su pecado. ¿Qué creen ustedes que dice esta Biblia? ¿Que es cubierto o que es borrado? Miren lo que dice. Dice, el poema de David: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados. ¿Y qué cosa? ¿Qué implica, hermano, que yo crea eso? O sea, quizás muchos dirán, ¿pero qué tiene, hermano, que sea borrado? ¿Acaso no es mejor que sea borrado? Puede ser, pero echa a perder muchas cosas. En primer lugar, hay un juicio. ¿Me explico? Y en un juicio se tienen que revisar todos los archivos. ¿Me explico? En un juicio normal. Imagínense que a ustedes lo llevan a un juicio y de repente el juez dice, bueno, vamos a sacar el archivo de Roger. A ver, secretario, pásame el archivo de Roger. Y el secretario empieza a buscar y dice, no, pues no hay archivo. Entonces, ¿sobre qué base lo vamos a juzgar? No, pues no tiene qué base que juzgar. Cuando Dios pida el archivo nuestro en el cielo, hermanos, de los libros, es porque hay un archivo para hacer el juicio. ¿Me están entendiendo eso? Si yo digo que mi pecado es borrado, hermanos, quiere decir que no hay ningún archivo y tampoco se va a realizar ningún juicio. Si no hay ningún juicio, hermanos, también eliminamos otra doctrina que se llama la doctrina de la segunda venida de Cristo. Miren qué interesante. Vamos caminando, nos morimos. Llega el Señor Jesús a nuestra presencia y nos dice, ay, Roger ya se murió. Pero como no tiene pecado, todos se los borré ya y ya no están escritos en ningún libro, entonces no hay necesidad que Roger esté ahí. Vamos a agarrar a Roger y ya lo vamos a quitar de ahí, de la tumba, y lo vamos a llevar derechito ¿a dónde? Al cielo. Eso se le llama el pecado de la inmortalidad del alma, o la doctrina de la inmortalidad del alma. Dice la Biblia que el muerto nada sabe. Todo ha quedado en el olvido, su amor, su odio, su envidia perecieron ya. El muerto, hermanos, nada sabe, y el muerto está muerto. Así de simple y sencillo. Pero como las iglesias hoy en día en común piensan y creen que cuando uno se muere, hermano, se va uno al cielo, ¿me explico? El demonio dice, te voy a borrar tus pecados, te voy a borrar los pecados a todas las iglesias, y cuando ya llegue Jesús, va a decir, Jesús ya está borrado, entonces te llevo al cielo. Al llevar al cielo a un cristiano del Señor Jesús, díganme, ¿qué va a venir a hacer por segunda vez? Ya no había ningún propósito por qué venir. Y empieza a eliminar, hermanos, un montón de doctrinas bíblicas. Santa Biblia, la Reina Valera, la Valera es actualizada, y miren que también ya lo cambiaron. Miren cómo dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Y qué dice aquí? Y borrados sus pecados. Vamos a ver qué dice la NBI. Dice la NBI: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se le borra sus
Esa doctrina del pecado borrado, hermanos, está inundando el mundo cristiano. Y las Biblias, hermanos, ya han sido, ¿qué cosa? Ya han sido modificadas, han sido cambiadas. Tienen un propósito. El pecado es cubierto, hermanos, porque va a haber un juicio al final. O está habiendo un juicio en este tiempo. Si nosotros decimos que es pecado borrado, hermanos, ya no hay juicio. Y el demonio lo sabe. Y por eso, hermanos, el demonio está cambiando hoy en día, ¿qué cosa? Las Biblias. Esta Biblia fue difundida 5 millones a cada iglesia, hermanos, y les están metiendo las doctrinas del demonio dentro de las iglesias. Esta es una Biblia católica. Ellos, lógicamente, ellos creen que el pecado es borrado. Y dice así: Dios no vuelve a acordarse del pecado. Y señala Isaías 43:25: yo soy quien borra tus rebeliones o tus delitos por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El pecado queda totalmente deshecho con el perdón de Dios. Pero doctrinalmente, según el santuario, hermanos, el pecado no queda deshecho. Borra nuestros pecados y no vuelve a acordarse de ellos, dice esta Biblia católica o temática católica. Esta es la Biblia de los jóvenes. Miren qué dice: dichoso aquel que fue absuelto. La palabra absuelto significa eliminado, significa borrado de su culpa, y a quien se le perdonó su pecado. La verdadera versión es esta, la Santa Biblia Reina Valera. ¿Cómo dice ella? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cómo dice aquí, hermanos? Cubierto su pecado. ¿Entendimos eso? ¿Cuántos logramos comprender el mensaje? Amén. Entonces, ¿el pecado es borrado o es cubierto? El pecado es cubierto. ¿Necesitamos ser estudiosos más de la Biblia? Sí. Las Biblias han estado siendo cambiadas, jóvenes, hermanos. Y son doctrinas fundamentales que engañan aún a los escogidos, aún a los más estudiosos, hermanos. ¿Saben por qué? Miren, hermanos. Este es un enfoque de nuestro tiempo. ¿Qué dice la NBI del pecado? ¿Qué es borrado o qué es cubierto? ¿Qué es borrado? La NBI dice que el pecado es borrado. Así que aquí en esta revista, los hermanos dicen, ¿verdad? Y presentan 3 Biblias. Para uso general, la Reina Valera. Para estudio, la Biblia de las Américas, que es fiel al texto. Pero para una lectura sencilla, dicen ellos, la nueva versión internacional, la NBI, es, ¿qué cosa dice aquí? Confiable. Les hago una pregunta. ¿Es confiable una Biblia que dice lo contrario a lo que piensa la palabra de Dios? ¿Verdad que no? Yo no puedo confiar en una Biblia que me dice que el pecado es borrado cuando en su realidad es un pecado, ¿qué? Cubierto. ¿Saben cuántos errores tiene la NBI? 6.000 errores doctrinales. Y eso es tremendo. Hoy más que nunca, hermanos, dice el apóstol San Pablo, vendrá tiempo cuando ya no se va a sufrir la sana, ¿qué cosa? La sana doctrina, ¿verdad? Bueno, este habla del 10 de mayo y este habla de celebrar la Navidad. Pero me voy a adelantar tantito, porque quiero mostrarles algo que a mí, hermanos, me impacta, me duele. Cómo, hermanos, han venido cambiando las doctrinas de una iglesia que debió haber predicado la verdad y debió haber mantenido, hermanos, en la pureza, hermanos, de la doctrina. El camino a Cristo, y aquí lo traigo por si alguien quiere leerlo. Este es un camino a Cristo, viejito. Cuando yo hice este tema, alguien se levantó y me dijo: hermano, te voy a regalar este camino a Cristo porque te va a servir. Y yo dije: a ver qué tiene el camino a Cristo. Miren qué tiene el camino a Cristo. Dice aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cómo dice el camino a Cristo, viejito? ¿Cubierto qué? Cubierto su pecado. Porque todavía, hermanos, estaban en la creencia de que el pecado era ¿qué? Cubierto. La nueva doctrina, la nueva teología que ha venido, hermano, invadiendo no solo el mundo cristiano, sino también el mundo adventista, hermano, ya no dice que el pecado es cubierto. Miren cómo dice este camino a Cristo. Hoy en día me dio curiosidad y alguien me dijo, porque yo di este tema, lo doy constantemente en las iglesias porque hay que despertar a la iglesia.
regalaron un libro que se llama Paz y Seguridad, algo así, los hermanos. Vayan a ese libro y vean qué dice ese libro en referente al pecado. Si es cubierto, si es borrado. Y se van a encontrar la sorpresa que dice lo mismo que este libro. Dice que el pecado es borrado. Miren cómo dice este libro. El camino a Cristo es este. Aquí está. Camino a Cristo, los nuevos caminos a Cristo del hermano Juan. Pero ahora, como ya están, ¿cómo se dice? Cotejados con la NBI, cambiaron el panorama y ahora dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se le borra, ¿qué cosa? Se le borra sus pecados. Hermanos, ¿en qué doctrina estamos caminando nosotros? ¿En doctrinas de hombres, que son mandamientos y costumbres y tradiciones? ¿En doctrinas de demonios, que dicen todo lo contrario, hermanos, a la palabra de Dios? ¿O queremos caminar y perseverar en la doctrina de Cristo? ¿Cuál quieren ustedes que sea su doctrina? ¿La de los hombres? ¿La de los demonios? ¿O perseveremos en la doctrina de quién? De Cristo Jesús. Hermanos, este lugar de culto no es un culto de entretenimiento, es un culto de aprendizaje, es un culto de estudio, es un culto, hermanos, donde vamos a ir aprendiendo de la sabia palabra de Dios, en donde nos vamos a ir capacitando, hermanos, para ir al cielo, a estar con Cristo, hermanos, 1000 años y después eternamente, hermanos. Amén. No podemos permitir, hermanos, ninguna doctrina de demonios en este lugar. Todo lo que hablemos tiene que ser protegido por la palabra de Dios. Dice la Biblia: por un así dice Jehová, a la ley, hermanos, y al testimonio. Si no hablamos conforme a esto y conforme al espíritu de profecía, es porque no nos ha amanecido. Hermanos, la iglesia nació con un propósito especial. Miren, hermanos, promueven la Biblia del lenguaje actual y dice que el pecado también es borrado. Y con esto casi concluyo. Este es un libro que se llama Las Puertas de la Eternidad, de un hombre que se llama Alejandro Medina. Él mucho tiempo militó o milita todavía en la iglesia adventista, pero él es, hermano, el director, fue mucho tiempo el director de Enfoque y creo que también el director de la otra revista, Tiempo Joven. Un teólogo de años, estudios, maestrías, no sé cuántos doctorados tiene, ¿verdad? Pero tiene estudio el hombre. Pero me llamó la atención porque me gusta estudiar mucho del juicio. Ese es mi tema central en cada predicación que tengo. Y me puse a estudiar y dije: quiero saber qué piensa este hombre. ¿Por qué la iglesia donde yo asistí muchos años, 13, 14 años, hoy en día, hermanos, ha ido cambiando toda la doctrina? Se han ido perdiendo, no tienen conocimiento. La Biblia dice: nació una generación que no conoce a Jehová. Conocen de fiesta, conocen de días festivos, conocen de todo el mundo. Le pregunta de fútbol, hermanos, hasta pasan uno y dicen: oremos por mi equipo, va a jugar el amarillo con el rojo, ¿verdad? ¿No? Vamos a orar, ¿verdad? Porque el hermanito pidió que orara por su equipo. Hermano, ¿cómo es eso? Debemos de orar, hermanos, unos por otros, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, para que el Señor nos reanime, para que seamos un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Hermanos, no podemos estar orando por cualquier cosa, por caprichos, hermanos, por inventar algún capricho en la vida como cristianos, ¿verdad? Le decía yo a mi esposa: qué tremendo está el mundo. La gente no tiene dinero. Veníamos así rumbo a Tuxtla y vi un letrero. Primer cuadro, arriba, 240. Mediano, 560. Y cuadro principal, 860. Le digo a mi esposa: ¿será posible que alguien venga a pagar 860 por ver a 11 hombres atrás de un balón? Se llenan, hermano, los estadios. ¿Saben qué es lo más triste? Por ejemplo, qué bueno que el mundo se va a divertir y juega, ve a jugar fútbol, ya están y gritan y groserías y otra cosa. Pero, hermano, qué triste es cuando de repente la cámara enfoca a un cristiano en un estadio de fútbol.
invirtiendo un dinero que puede servir para la obra de Dios, gastando un dinero en herejías, en mentiras, en ambiciones. Y le digo a mi esposa, ¿será que alguien puede llegar a pagar 840 pesos por ir a ver a 22 personas corriendo atrás de un balón? Hermanos, sí es. Saben de todo, pero no saben de qué. No saben de la Biblia. A los suyos vino. ¿Y qué dice la Biblia? Los suyos no le conocieron, ni siquiera le entendieron, ni supieron para dónde iba, ¿verdad? Y cuando yo leí este libro, miren hermanos, dice aquí, en este punto del juicio, de acuerdo con la Biblia, los errores y desatinos se borran por medio del arrepentimiento y la gracia divina. Nosotros ya vimos que no se borran. Los pecados que no están borrados de los libros del cielo son pecados no perdonados, según señala Salmo 109:14. Asimismo, la Escritura asegura, dice esta persona, que cuando confesamos nuestros pecados, Dios no se acordará más de ellos. Por lo tanto, no recordar pecados es equivalente a ¿qué dice? Saben, hermanos, que cuando dice la Biblia que el Señor no se acuerda de los pecados, no está diciendo que los borra. Les voy a poner un ejemplo. Agarran y le pegan a una mujer con un fierro y le marcan la cara, ¿verdad? Pobre mujer, le queda una gran cicatriz aquí, ¿verdad? Pero un día ella decide perdonar a su esposo y le dice: esposito, te perdono a pesar de que eres malo conmigo. Me pegaste y me marcaste, estás perdonado. Díganme una cosa, ¿creen ustedes que esa mujer cuando llega al espejo no se acuerda del golpe? Se acuerda. Pero se acuerda, y recuerda que ella perdonó ¿a quién? A su esposo. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando la Biblia dice que el Señor no se acordará del pecado? Lo mismo que pasa con la mujer. Aunque la mujer se acuerda que un día, viéndose al espejo, se acuerda que un día le pegó al esposo y le dejó marcado la cara, ella, como ya le perdonó, no le guarda ¿qué? No le guarda. Saben, hermanos, que cuando dice la Biblia que no se acuerda del pecado, no es que tenga el Señor poca memoria, es que Él no le guarda rencor a sus hijos que sinceramente se arrodillan y le piden ¿qué? Y le piden perdón. Porque el pecado, hermanos, no es borrado. El pecado está. ¿Qué cosa dice la Biblia? Ojalá, hermanos, que esto les pueda servir de mucho en su vida espiritual. Es un avance que tenemos al estudiar la sana doctrina y la sana palabra del Señor. Y que cada uno de ustedes pueda ir tomando una decisión, hermanos, en su vida, tanto jóvenes como adultos, de preocuparse, hermanos, por estudiar la Biblia, por buscar, hermanos, una iglesia. No una iglesia que se divierta y que se la pasen bien en pachangas y en fiesta. Una iglesia que estudie, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Busquen una iglesia que estudie la Biblia. No una iglesia que esté bicoteando. Está bicoteando. Hermano, no busquen. No busquen una iglesia, ¿verdad?, que están jugando con papelitos ahí dentro del púlpito. No busquen una iglesia que está bailando y bicoteando, ¿verdad? Y leen un solo texto bíblico durante todo el programa. Busquen una iglesia, hermanos, que busque a Jesús sinceramente y de todo corazón. Búsquenlo, hermanos, porque nos espera una gran salvación. Una salvación que está en nuestro Señor Jesucristo. Esa sería mi petición, hermanos, de esta noche. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar. Comprado con sangre. Cantemos. Sangre por Cristo, precioso al cielo ya voy, gracias infinita, gracias estoy, por Él, comprado con sangre yo soy, por Él, a Cristo al cielo yo voy, me pega mi culpa, Dios me hace sentir
con sangre por Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de llevar siempre, hermanos, en nuestra mente. Que Cristo vino a morir por nosotros y derramó su sangre preciosa, no para borrar nuestro pecado, sino para cubrir nuestro pecado, para que Él lo cargue en estos momentos mientras estamos en el tiempo del juicio, y que cuando Él salga por última vez del santuario celestial, en el lugar santo, deposite sus pecados a quien merece ser depositados, a Satanás. Así que si alguien no ha tomado su decisión, yo le invitaría en esta noche que haga una decisión por el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y te invito a que ores y le digas: Señor, gracias por tu sangre preciosa, gracias por cubrir mi pecado, porque a pesar de que está allá en el cielo, tú lo estás cubriendo y tú lo estás cargando. Pídanle que les dé fortaleza para seguir caminando en los caminos de Jesús, tomados de la mano de Jesús, hasta llegar al final de la historia de este mundo, hasta cuando Cristo venga, hermanos en gloria. Pídanselo, hermanos, en oración. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Nos arrodillamos. Querido Dios y Padre, hemos estudiado, Señor Santo, un tema que quizás muchos cristianos se han olvidado. Y muchos cristianos creen lo contrario a lo que tú escribiste en tu palabra. Creen que el pecado es borrado. No se han dado cuenta que hay muchas implicaciones en ello. Pero gracias a que tú dejaste tu luz sobre tu pueblo, para que estudiaran, para que investigaran. Un día descubrimos que sus pecados estaban transferidos al santuario, registrados en los cuernos de la tierra y registrados en los libros del cielo. Son cubiertos, aunque perdonados, Señor, y te agradecemos, Padre. Por eso te suplicamos hoy, en esta noche, que perdones cada una de nuestras ofensas y que los cubras según sea tu misericordia. Pongo en tus manos a tus hijos que han escuchado este mensaje. Que tú los guíes y los guardes, y que tu Espíritu Santo los aliente a seguir estudiando y escudriñando tu palabra. Que ellos se centren, que busquen, Señor, una iglesia que predique de Cristo, que predique de tu palabra, que predique de tus testimonios, que se aferre, Señor, a sus doctrinas, a las doctrinas de Jesús. Los pongo en tus manos. Gracias por el sábado, querido Padre. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.